Bueno, hola de nuevo a Misterios en Serio. Voy a continuar con la base, digamos, de lo que va a ser este canal, que son los viajes en el tiempo, y voy a intentar resumir lo que se ha hablado en los vídeos anteriores. No parto de la idea de que los viajes en el tiempo existen. El único motivo posible por el que realmente no llegarán a existir es que nos autoaniquilemos, bien sea por cualquier tipo de catástrofe natural o bien por nuestra acción tanto en provocando un cambio climático o una guerra nuclear o una pandemia. Y si esto no existe y la humanidad persiste, pues tarde o temprano, dentro de 100 años, 200, 500 o 10.000, los viajes en el tiempo se inventarán. Y por lo tanto, eso quiere decir que existen ahora mismo. Que ahora mismo estamos viajando en el tiempo, nuestros herederos, no sé muy bien de qué tiempo, pero son hijos de los hijos de los hijos de tus hijos, pues esos están ya viajando por el tiempo. Y igual están viajando a este tiempo, que igual no, a otro, Segunda Guerra Mundial a la antigua Roma o a Sumeria. Lo mismo están viendo construir Stonehenge o lo que sea. Ellos, desde mi punto de vista y por lo que observo, que no nos percatamos de que están, de que existen, de que andan por aquí, pues seguro que se camuflan de manera perfecta entre la gente del tiempo natural al que han ido, al que han viajado en el pasado. La posibilidad de que estas personas sean localizables o localizadas de alguna forma generarían lo que en el argot de mi marco llamaríamos anomalía. Y estos viajeros en el tiempo los llamaría tempohistoriadores, porque son como cronistas, como periodistas, viajan a los lugares y ven con sus propios ojos si es cierto lo que se dice que ocurrió con respecto a lo que ocurrió. Y esto es una forma de constatar o conceptualizar estos viajes en el tiempo y estos viajeros. Bueno, también hablamos de que para viajar por el tiempo, para que no fuera una cosa demasiado producto del capricho y de la imaginación total, como puede ser viajar en un DeLorean, ¿no? DeLorean, o no sé, ¿qué otro ejemplo podría poner? No me acuerdo cómo lo hacía se quedaba, ¿no?, dentro de una esfera, o en fin, no recuerdo muy bien otras maneras de viajar, ¿no?, pero que, pues, en fin, de cuenta no se basan absolutamente en nada. Yo, observando un par de cuestiones del pasado, una de ellas es la obsesión, pues, por las alturas que tiene la humanidad en sus construcciones, y por otra parte la obsesión que tienen desde pasados muy remotos por la posición de los astros, el sol y la luna, y
después los planetas, después las estrellas, constelaciones, etcétera, pues llegué a la conclusión de que tal vez los motivos por los que creemos que tanto como una cosa como la otra ocurrían, pues no sean tanto así, sino que sea como unos motivos que le hemos ido dando preferencia, pues porque mediáticamente pues nos parecía más interesante en su momento, en su contexto del tiempo. Ejemplo, las pirámides, que pensamos que son mausoleos diseñados pues para bueno, creo que tenemos un helicóptero del Servicio Andaluz de Salud que ha aterrizado en una explanada que tenemos aquí cercana y pues me parece que no se va a escuchar bien este audio hasta que el helicóptero no se marche, que creo que ya se está yendo. Y bueno, voy a continuar. Decía que igual estos motivos, ¿no?, de la existencia de la obsesión por la posición de los planetas y de las construcciones en altura, igual no están tan claras como nos creemos. Sí es cierto que después cuando el tiempo ha ido pasando, sí que hemos construido todo tipo de templos, ¿no? El templo de Júpiter o el templo los templos dedicados a Vishnu o los templos budistas, las grandes catedrales católicas o cristianas, las pirámides. Pero puede que para empezar hayamos influenciado por la europeización de la cultura, hayamos confundido lo que es un dios como Júpiter o como Vishnu, pues con los dioses como puede ser Yahvé. Y entonces pues igual le estamos haciendo a la construcción a una idea muy diferente a la que nosotros entendemos desde el cristianismo, que es Dios. Y también en el rito, digamos, de los enterramientos, ¿no?, en los que pues muy probablemente lo que pensamos que eran y se construía pues para enterrar, tipo Newgrange o tipo en Irlanda, ¿no?, o tipo las grandes pirámides de Egipto, donde se han encontrado unas cifras ridículas de momias, o sea, de enterramientos para el número de pirámides que se han encontrado, y en algunas de ellas pues no se ha encontrado ninguna, cero. Bien, estamos hablando de que voy entrando ya un poco en las materias de manera diferente, en diferentes aspectos, de manera más concisa. Se habla, por ejemplo, de las tumbas como lugares de enterramiento y que no se han encontrado pues momias, por ejemplo en Giza, donde supuestamente debería estar Khefu enterrado, o Keops, se diga un idioma en otro. Y bueno, pues ahí no se encontró ninguna momia y dicen que es que bueno porque
ladrones de tumbas pues accedieron mucho tiempo y los robaron. Y yo siempre digo, bueno, claro, se llevarían y cargarían en unos espacios tan dificultosos como pueden ser las pirámides para robar. Distinto al Valle de los Reyes, que es mucho más moderno y es otra historia que ya entraremos ahí en otra ocasión. Pero en lo que son las pirámides convencionales, que las conocemos de hace unos pues 3.700 o 4.000 años según las fechas oficiales, yo creo que mucho más tardía, o sea, mucho más atrás en el tiempo, ya hace tal vez 8.000 o incluso 10.000 años, 12.000 incluso, desde el momento presente. Y bueno, pues claro, el ladrón se llevaría posiblemente el ajuar que hubiera allí, joyas, lo que fuera, que le hubieran puesto al faraón. Pero no se iban a llevar los huesos del tío, o sea, ¿para qué querían realmente los huesos? Si los huesos, hasta incluso las momias encontradas en excavaciones, que eran como enterramientos conjuntos, se usaron para quemarlas, para los trenes, o sea, en el ya ves el valor que tenían en los tiempos de hace un par de siglos una momia. No te quiero decir en el tiempo de los propios faraones, en los que pues la momia tenía otros valores infinitamente más bajos. Ya ni siquiera la antigüedad lo podía convertir en algo querido, ¿no? Bueno, pues os decía esto porque, bueno, pues posiblemente los enterramientos de las tumbas no eran tales enterramientos. Además, es muy curioso que en ninguna de estas culturas en las que se encuentran grandes enterramientos, podemos hablar de en Antequera, en el Torcal, ¿no? O Newgrange, o cualquier otro de macro construcción de enterramiento, ¿no? Que es curioso pues que estos seres tuvieran estos enormes construcciones para enterrarse y no se hayan encontrado sus enormes construcciones para vivir. O sea, ¿dónde vivía realmente un faraón? ¿Dónde vivía el gran cacique de Antequera? ¿O dónde vivía o sea, que me vas a decir? Que vivía en una choza de paja, en una cabaña de madera. Bueno, en Egipto no había madera. O que los antiguos reyes, digamos, de Irlanda, pues no vivían en cuevas de fango, o sea, es casi absurdo, ¿no? Y se molestaban en construirse unas pirámides de semejante calibre. O sea, es como muy absurdo intentar sostener que eran pirámides como tumbas en origen. Es muy probable que lo fueran a posteriori, es decir, que después se usara para darle significancia, pero que la cultura en ese momento pues no era capaz de construir cosas semejantes como hábitats, porque si no los hubiéramos encontrado.
A ver, si encontramos la tumba de un rey español en el monasterio del Escorial, pues vaya pedazo de construcción, ¿no? Para enterrar al tío. Pero es que los tíos tenían pedazos de casas también, tenían verdaderos palacios o castillos que están ahí y que los podemos observar. No se ve y entonces tan raro que haya magnificencia en sus enterramientos, ¿no? Y tampoco, pues no es comparable ni siquiera, porque el Felipe II en el Escorial lo que quiso fue aunar a todos los reyes allí mismo en una sola tumba, ¿no? En el eh, Franco también lo hace, ¿no? Con el Valle de los Caídos, ¿no? Intentando enterrar ahí pues toda la peña que a él le parecía guay del entorno de una dictadura, ¿no? Pero eso también es una cuestión en la que el propio Franco vivía en un palacio, o sea, que no vivía en un adosado de Madrid, construido en Pladú o hecho con chapas de Uralita. No, el tío vivía en un señor palacio y se hizo una señor tumba, pero porque vivía en un señor palacio. Primero el palacio y después la tumba. En el, entonces, en estas sociedades no es entendible. Sí, es cierto que le dan mucho valor a la muerte, a no sé cuánto, y no sé, y nosotros también. O sea, para nosotros, para los cristianos, en el más allá es casi el leitmotiv de ser cristiano, ¿no? O sea, sé bueno porque te dan tu premio. A los vikingos, pues su premio para, para ser, digamos, religiosos era pues que iban a tener un Valhalla, ¿no? O sea, todos, como siempre, en su cosmogonía, pues que iba a haber un premio después, no sé cuánto y no sé qué, y sí que le damos valor a, al más allá, pero bueno, en el, nosotros no hacemos lo que supuestamente hacían los egipcios, ¿no? Por mucho valor que le damos también al más allá. Nos enterramos en Camposanto y va que chuta. Y hoy en día, pues hasta incluso nos metemos en una pequeña osario donde guardamos nuestras cenizas y a tomar viento. Y entonces, pues bueno, se tambalea bastante la idea de que son las tumbas y que estos son templos a dioses tipo Yahvé, ¿sabes? O tipo Mahoma, o sea, tipo Alá, tipo Yahvé, o tipo el dios de los judíos, que creo que era Jehová, ¿no? O Yahvé también, ¿no? No estoy muy seguro. Además, da igual la nomenclatura, estamos hablando siempre como del mismo dios, el mismo tipo de dios. Sin embargo, el tipo de dios de nórdicos o de griegos o dios de hindús era muy diferente. Y Buda no era ningún dios. A pesar de que tiene tantas construcciones realizadas, muchas de ellas a posteriori, es decir, en templos que ya estaban previamente, donde se talla un Buda, pues creo que la inmovilidad, digamos, de todos nuestros tesoros, digamos, de la antigüedad, es como una idea también absurda, ¿no? O sea, está claro que la calle donde tú vives, la rotonda por la que tú pasas 20 veces, pues va cambiando con el tiempo, se modifica. Pues, y a lo mejor en el periodo de tu vida, pues no se va a cambiar a lo largo de siglos o incluso de milenios el porqué de su existencia. Y, y bueno, ¿qué es lo otro que os iba a decir? La, la otra idea, la de la construir en altura, ¿no? Elevarse hacia Dios, eh, el, el, el que eh, recuerda la montaña sagrada, bueno, pues todo eso realmente, en el 90% de los casos, en las cosmogonías inca, maya o de algunos otros pueblos precolombinos, pues muchas veces es que no lo hemos inventado, ¿no? O sea, lo hemos visto
y hemos dicho, bueno, pero esto será pues porque ellos creen que esto es la montaña sagrada, por eso esta forma de montaña, la pirámide, que no sé cuánto, que no sé qué, y claro, la serpiente emplumada, que era el dios, bajaba por aquí, y iba es una simbología, pero una simbología que muchas veces se están inventando, porque hasta incluso hay registros de fallos brutales en la forma de entender, por ejemplo, los jeroglíficos de Egipto antes de que Champollion los descifrara. Y entonces, pues, viendo las imágenes te montaba tu historia y quedabas como un rey, ¿sabes? Pero realmente te lo estabas inventando y muchas veces se lo están inventando como se me puede decir a mí ahora mismo que se me lo estoy inventando. Vale, que ellos se basaban en cierta plausibilidad, pues sí, pero yo también me estoy basando en cierta plausibilidad en decir lo que os estoy diciendo ahora mismo. Entonces ahí quedamos a la par, ya que tu propio intelecto sea el que decida quién está diciendo cosas con más, de forma más razonable. Bueno, pues entonces tenemos los elementos de, digamos, de las construcciones en altura, pues lo que yo digo, marcan una altura, a estas alturas les llamo yo antena, y esta localización, ¿no?, en latitud y longitud más altura significa una coordenada en triple, pues para usarla para los viajes en el tiempo. Y ahí están. Y quien lo hizo en su día, o quien promovió que se construyeran desde el Tour de Ayab, ¿no?, que no necesita para nada ser tan alto, pero ahí está, lo que hemos mentado antes, ¿no?, la cruz del Valle de los Caídos, pues tampoco necesita a lo mejor esa grandilocuencia, esa cruz, y ahí está. Las Torres Gemelas de Nueva York, pues tampoco igual era necesario. Aunque Nueva York y Chicago puede obedecer realmente al motivo que se le esgrimía bueno, pues es la manera en que una gran empresa pues tiene como la forma de expresar que es potente y poderosa, sí, pero aún así se podría haber utilizado a su vez para construir estas antenas. Y en cuanto a la posición de las estrellas, pues ahí lo que tenemos es la otra coordenada que nos falta. O sea, ya tenemos todas las del espacio, longitud, latitud y altura, y ahora necesitamos una coordenada de tiempo. La coordenada de tiempo, ¿qué nos lo da exactamente? Pues la única manera de medir el tiempo sin ningún tipo de error, porque el calendario chino, pues el calendario chino, el cristiano es el cristiano, el de los musulmanes es el calendario musulmán, y cada cual pues se apunta a lo que a ellos les parece la mejor manera de contar. Los romanos tenían otra, y en fin, así que la única real, la estándar, de la que todo el mundo se puede fiar, es en qué posición se encontraban las estrellas en ese tiempo. Tanto es así que existe una variedad de la que se llama cosmoarqueología o arqueoastronomía, dependiendo de quién las quiera, la nomenclatura que se les quiera poner, en la que se usa precisamente eso para ayudar un poco a datar monumentos y demás. Es decir, en qué fecha realmente entraba el sol por aquí, por la puerta, y incidía justo en el centro de este templo, etcétera, etcétera. Y de esa manera, cuando tenía la constelación de Osiris, ¿no?, como en el caso de las pirámides, esta postura exactamente, hacia dónde nos retrotrae. Pues sería hasta el 10.000 antes de Cristo. Pues bueno, pues en esa fecha, en la fecha de Leo, es cuando estas tres pirámides se alineaban perfectamente pues con la constelación de Osiris. Y cuestiones así, ¿no? De darle una importancia increíble en el pasado a todo lo que es el posicionamiento de las estrellas, en el que se nos ha dicho pues que era para la agricultura y demás. Pues sí, o sea, por supuesto que les ayudaría, les serviría bastante
guiarse por la posición de las estrellas, especialmente del Sol y de la Luna, y con las constelaciones, ¿no?, que aparecían por las primeras estrellas que aparecían por el firmamento, ¿no? No había nada que hacer y se era muy observado en ese momento y se podía llegar a buenísimas conclusiones. Pero algunas de estas observaciones, más allá de esto, las que acaban construyendo lo que es toda la astrología y los oráculos, etcétera, etcétera, pues la verdad es que no eran realmente precisas para lo que era la agricultura, y por lo tanto pues innecesaria, y sin embargo se estudió y muy a fondo en el pasado. O sea que sí que se le daba importancia también a estas posiciones de las estrellas, yo digo que para marcar una fecha exacta, porque era una coordenada que hacía falta. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de que las pirámides se construyeron en el menos 10.000, como decimos. Pues desde el menos 10.000 hasta la actualidad, esa coordenada de tiempo está activa. O sea, está con posibilidades de conseguir viajes en el tiempo a través de su altura, de su longitud, dependiendo de las posiciones de las estrellas. Desde ese momento en que se construye hasta el momento actual, te llevará a un tiempo o a otro. Esto se calcularía supuestamente con un elemento que se llama el arqueómetro, que ya hablaremos del arqueómetro más adelante. Una, es una pieza, una herramienta que se utiliza desde tiempos inmemoriales, se plasma en un libro que se construye, que se crea en 1700, y el nombre ahora mismo no recuerdo, ya os lo diré, os lo pongo ahí abajo en la descripción, o bueno, os lo diré en el momento en que trate este tema más a fondo. Pero como de momento no lo voy a tratar, lo que sí os puedo decir es que es tan complejo que yo creo que nadie ahora mismo lo entiende, y yo tampoco voy a pensar y os voy a decir que lo entiendo completamente. Lo que sí empiezo a entender es su funcionalidad, es decir, para qué era posible que se pudiera usar. Y creo que servía, por ejemplo, para calcular eh, eh, estos movimientos en el tiempo de los viajeros, en el de por dónde tenían que entrar y por dónde tenían que salir. Ejemplo, entrar por la Torre Eiffel en el 2214 y aparecer en Gudang-Padang en el 7000 antes de Cristo, por poner un ejemplo a lo loco. Bueno, y ahora tenemos pues la tercera cuestión. O sea, si ya tenemos las coordenadas más o menos pensadas y los elementos con los que se marcan esas coordenadas, la tercera cosa que tenemos que tener en cuenta es que en lo que se viaja y cómo se viaja. Pues con lo que se viaja es con los paquetes de información que te pertenecen. Es decir, existe un universo en el... espérate, voy a andar un poco más atrás. ¿Has pensado alguna vez dónde están tus pensamientos? ¿Dónde están realmente? ¿O dónde están las fotos de tu móvil? ¿O, o los PDF de tu ordenador? ¿Dónde están realmente? O sea, tú los ves ahí, están ahí. No están en el fondo. Lo que hay como una especie de traductores, ¿no?, que lo envían a una cosa que se llama pantalla en el ordenador o en el móvil, y a una cosa que se llama realidad en la vida normal y natural de todo el mundo, desde nuestra cabeza o desde la CPU de este móvil o de este ordenador. Pero como que en el fondo no están realmente. Pero sí que sabemos que están. O sea, sí que tienen una fisicalidad de alguna forma. En los ordenadores lo entendemos como que son ceros y unos. Sí, 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 sí. Pero ¿cómo realmente están? O sea, ¿cuál es la esencia de estas cuestiones? Pues la esencia realmente es eh, la
esencia podríamos decir que es el, el propio pensamiento, o sea, la propia idea, la propia lo que sea, la foto o imagen de una persona, un recuerdo, lo que sea, resumido o concentrado en el universo de información. De tal manera que hasta tú mismo no dejas de ser un universo de información en sí. Es decir, tú te autoconfiguras a ti mismo como una serie de cuestiones que te hacen que tú seas tú y no seas otro. Y eso te lo está diciendo constantemente tu cabeza, ¿no? Lo está emanando hacia lo que llamamos realidad. Pero, perdonad, que estaba tapando cámara, pero esto realmente es lo que se podría llamar el universo de la información. Es decir, el lugar donde se encuentra todo esto todavía de manera tangible. Si es que habrá posiblemente un universo intangible, es decir, sería meternos en física, y yo no soy físico, pero llegaríamos a la materia oscura o la antimateria, en fin, una serie de cuestiones que son realmente complejas pero que nos están diciendo, ¿no? que nos impiden o no nos permiten llegar a la unificación de nuestras teorías con respecto a la física, y por lo tanto las especulaciones se dejan hacer todavía, no están firmes ni fijadas. Y por lo tanto no sería nada difícil pensar pues que también existe un universo intangible, un universo de las posibilidades, como bien nos indica la cuántica, ¿no? Donde se fija tan solo una de esas posibilidades, pues algo parecido tiene que ocurrir en el universo del pensamiento. Muy buenas, Antonio. En el, y estoy aquí enrollado con mi canal. ¿Tú quieres participar? Espérate. Os dejo hasta el próximo, ¿vale?